El tema es Principios en el Derecho Animal, análisis a través de la jurisprudencia comparada. Esto a cargo de Elisa Rosa. Ella es abogada y mediadora, magíster en gestión ambiental por la Universidad Católica de Salta, Argentina, especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, secretaria letrada del Ministerio Público de la provincia de Salta, Argentina, coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Animal en Argentina, miembro experto del programa Harmony with Nature de Naciones Unidas, coordinadora de diversos libros sobre derecho animal y derecho ambiental, autora de artículos académicos sobre derecho animal, ambiental y derecho de familia, autora y coautora de leyes y ordenanzas sobre protección animal. Demos una bienvenida, por favor, a Elisa Rosa. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Buenas tardes para todos. Un verdadero honor para mí realmente estar presente en esta actividad a la distancia, desde Argentina, pero presente. Quiero agradecer, por supuesto, al Movimiento Animalista Nacional por la invitación, a la prestigiosa Universidad Casa Grande y especialmente a mi colega, la doctora Tatiana Rivadeneira, por su constante compromiso con el derecho animal allá en Ecuador. Bueno, dicho esto, y para ser respetuosa del tiempo asignado para mi exposición, voy a comenzar. Bueno, para este momento ya todos sabemos que a través de la sentencia de Estrellita se reconoce en Ecuador que los animales silvestres son sujetos de derecho, como una expresión particular de los ya reconocidos constitucionalmente derechos de la naturaleza. Bueno, voy a dar por conocida la sentencia y sus resultados, que se viene analizando a lo largo de todo el evento, que bueno, yo vengo siguiendo, y bueno, muy interesante. No hay dudas de que la sentencia de Estrellita ha dado la vuelta al mundo, esto es indudable. Ha sido objeto de muchísimos trabajos doctrinarios, de autores reconocidos de derecho animal, se han publicado muchos artículos periodísticos, se han dictado charlas en congresos en relación a esta sentencia, pero también hay que decirlo, hay un sector de la doctrina especializada que se ha pronunciado de manera crítica hacia la sentencia, y esto es, bueno, básicamente por el siguiente motivo. Esta parte de la doctrina entiende que el marco o la vía de los derechos de la naturaleza no es la apropiada para lograr un efectivo reconocimiento de los derechos de los animales, porque en este contexto se justifican ciertas restricciones a los derechos de los animales en la medida en que ellos colisionen con derechos de los seres humanos. Bueno, en efecto, entrando ya en la temática que me concierne para tratar en este encuentro, que son los principios en el derecho animal, es la propia Corte Constitucional la que, bueno, como ustedes saben, por un lado reconoce a los animales silvestres como sujetos de derecho, pero por otro lado establece que ello debe ser interpretado bajo la luz de dos principios, bueno, que ya se han referido anteriormente a estos principios. Es decir, que lo que la Corte dice, en otras palabras, es: se reconocen ciertos derechos ante dos principios. Estos principios, como ya se mencionaron anteriormente, son el principio interespecie y el de interpretación ecológica. Y es con relación a este último donde encontramos ciertas críticas o dificultades que, bueno, ahora vamos a ver, de cierto sector de la doctrina. La Corte explica que el principio interespecie es aquel que obliga a garantizar la protección de los derechos de los animales no humanos, pero mediante un aterrizaje en las características, procesos, ciclos vitales, estructuras y procesos evolutivos diferenciados de cada especie. Esto, a nuestro criterio, es acertado como un principio interpretativo, ya que tiene que ver con las particularidades de cada especie y con sus necesidades, por cierto. Como dijo, bueno, brillantemente recién el doctor Ramiro Ávila, debemos analizar la esencia de cada especie a los fines de merituar o de evaluar el otorgamiento o no y la tutela o no de determinados derechos. En relación al segundo de los principios establecidos por la Corte, que es realmente el cuestionado por parte de la doctrina, que es el de interpretación ecológica, ¿qué es lo que sucede con este principio?
Este principio establece que a la hora de tutelar los derechos de los animales no humanos deben respetarse las interacciones biológicas. Y ahí es donde se suscita cierto disconformismo por parte de la doctrina. En otras palabras, lo que la Corte quiere dejar sentado con este principio es que en ciertos casos, como por ejemplo ante la necesidad del control de especies consideradas como plagas, pero fundamentalmente en situaciones de interacción humano-animal en términos de la cadena alimenticia, debe considerarse que es legítimo el uso, el consumo y la matanza de animales no humanos. Bueno, y es aquí donde queda evidenciado un cierto sesgo ecologista antropocentrista que es motivo de crítica por este sector de la doctrina animalista que les comentaba. Entonces, bien, ante la pregunta que debemos hacernos, ¿es el marco de los derechos de la naturaleza el escenario ideal para hablar de derechos de los animales? A simple vista la respuesta parece ser que no, porque aunque en apariencia ambos paradigmas, tanto el de derechos de la naturaleza como de derechos de los animales, pueden tener semejanzas, también lo cierto es que estamos frente a dos cosmovisiones que pueden ser diferentes. De hecho, son diferentes en muchos sentidos. Pero aquí, bueno, yo tengo particularmente, mi postura es una mirada positiva con respecto a la sentencia. Creo que ante esta situación que les planteo, es la propia sentencia de Estrellita la que nos da una solución. ¿Y por qué digo esto? Porque en el apartado 78, de manera más o menos implícita, también la Corte establece otro principio que es clave y que de alguna manera va a ayudar a equilibrar este cuestionado principio de interpretación ecológica. Y me refiero nada más y nada menos que al principio de progresividad. La Corte, al decir que el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho es la fase más reciente en el desarrollo de su protección jurídica, puntualiza que eso no quiere decir que esta sea una fase acabada y libre de progresión y perfección. Esto dice la Corte. En otras palabras, lo que quiere decir es que la teoría, o esta fase, como le llama, del reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho, debe analizarse a través del principio de progresividad. Y este principio de progresividad, ¿qué es lo que establece? En clave animalista, podemos decir que este principio establece que los cambios que traen aparejados la aplicación del paradigma de los derechos de los animales no humanos, sea a través de leyes o de sentencias, debe aplicarse de una manera progresiva, gradual y no abruptamente. Porque, a esto también hay que decirlo, el avance del reconocimiento de los derechos para los demás animales puede traer aparejada, probablemente en apariencia, una colisión con ciertos derechos individuales de los seres humanos. Y la única manera ante esto de avanzar con un sentido de la realidad es hacerlo de manera concertada y aplicando el gradualismo. Es decir, evitando cambios abruptos, planificando mediante metas escalonadas, parciales, pero siempre aumentando el nivel de protección, nunca disminuyéndolo, como se hizo, a esto quiero ir también con una cierta comparación, como se hizo en los primeros tiempos del derecho ambiental. Y aquí también entra en juego quizás la otra cara del principio de progresividad, que es el principio de no regresión. No voy a detenerme mucho en este principio por una cuestión de tiempo, pero básicamente lo que establece es que habiéndose alcanzado un cierto grado de protección, ya sea ambiental o en este caso de reconocimiento de derechos para los animales no humanos, la normativa o las sentencias que vengan posteriormente tienen que realizarse siempre en aumento. Es decir, que se establece como un cierto piso sobre el cual no se puede legislar para abajo y siempre se tiene que legislar y garantizar más derechos. Esto es el principio de no regresión. Nunca se puede volver para atrás. En resumen, digo que aunque la Corte Constitucional de Ecuador en esta oportunidad pueda haber aplicado un principio como el de interpretación ecológica que termina siendo antropocentrista, según la mirada de algunos autores, ella misma reconoce que gradualmente la situación tratada
irá cambiando y perfeccionándose. Por lo menos deja abierta esa posibilidad. Por eso, en mi opinión, la sentencia deja un saldo sumamente positivo si la analizamos a la luz de los principios de progresividad y de no regresión. Esta sentencia, la sentencia de Estrellita, significa un avance en muchísimos sentidos. ¿Es una sentencia ideal? Probablemente la respuesta sea no, pero es más lo positivo que lo negativo. Por ejemplo, avanza y clarifica un tema que venía siendo sumamente discutido, que tiene que ver con la legitimación activa de los animales no humanos para garantizar la tutela efectiva de sus derechos, es decir, el acceso a la justicia de los animales no humanos. Este es un tema no menor, y en este punto la sentencia aclara que los animales están legitimados para reclamar por esos derechos de los cuales son titulares. Entonces, para resumir un poco esta idea, tenemos que pensar que el paradigma de los derechos de la naturaleza abre como una puerta, si se quiere, hacia lo que podemos imaginar que se llama el mundo de los sujetos de derechos. Y si por esa puerta van a poder pasar también los animales no humanos, tenemos que considerarla auspiciosa y tomar y usar las herramientas que nos brinda la sentencia, que son muchísimas, como también se vio en las ponencias anteriores. Ahora bien, continuando con el análisis de los principios, que ya hemos mencionado algunos, es bueno definir brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de principios. Por principio se entiende en términos generales aquella norma no legal, supletoria de la norma legal, constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Sostiene el doctor Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que los principios resultan enunciados normativos, porque permiten solucionar problemas y orientan los comportamientos. A mí me gusta muchísimo esta definición porque es muy clara. Y ahí reside justamente la importancia de los principios. Son herramientas que orientan a la hora de solucionar conflictos de derechos. Sabemos que los tribunales recurren con frecuencia, al momento de dictar sentencia, en el proceso de construcción de un decisorio, a juicios de ponderación, al diálogo de fuentes, a la aplicación de principios y valores. De allí la enorme importancia que revisten estos principios, particularmente en el caso de una rama del derecho que podemos considerar como relativamente joven, como es el derecho animal. Por eso me animo a decir, como se dijo también en su momento del derecho ambiental, que se trata de una disciplina principialista. ¿Y esto por qué? Bueno, por la simple razón de que no abundan en nuestra disciplina normas que reconozcan la calidad de sujetos de derechos de los demás animales. Tampoco son muchas las sentencias alrededor del mundo que lo hagan. Y aunque la doctrina viene creciendo con fuerza, eso ayuda muchísimo, podemos encontrar en la formulación de los principios del derecho animal un importante aliado a la hora de fundar planteos jurídicos. Si somos abogados animalistas, o poniéndonos del otro lado del mostrador, como decimos acá en Argentina, en el caso de ser jueces, también vamos a echar mano de estos principios para dictar sentencias. Y aquí me interesa comentar otra sentencia muy reciente, dictada por un alto tribunal constitucional también de la región, y hablo en este caso de Colombia. En el pasado mes de abril, la Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia que declara inconstitucional a la pesca deportiva. Básicamente, a través de la aplicación de un principio, y volvemos a los principios, que si bien es oriundo del derecho ambiental, en este caso es resignificado por la Corte, es reinterpretado de manera brillante por la Corte y nos da como resultado lo que a mi criterio podría ser el nacimiento de un nuevo principio, en este caso exclusivo del derecho animal, que es el principio prosintiencia o indubio prosintiencia. Bueno, el tema de la sintiencia ya fue abordado de manera impecable en un panel esta mañana, por lo que no me voy a extender sobre el tema, pero sí voy a comentarles muy brevemente la sentencia. En el año 2021, el año pasado, en el mes de septiembre, un ciudadano colombiano interpone una acción de inconstitucionalidad
buscando que se deroguen y que se declaren inconstitucionales ciertas normas que permitían y regulaban la caza deportiva en el país. Finalmente, la Corte, a finales del mes de abril de este año, con la sala plena de la Corte, resuelve declarar la inconstitucionalidad de la pesca deportiva. ¿Y en qué se basa la Corte para declarar que la pesca deportiva es contraria a la Constitución en Colombia? Bueno, en pocas palabras, la Corte consideró que la pesca deportiva es una actividad que vulnera el principio de precaución. Y acá tomamos otro principio. El de precaución o el precautorio. ¿Y qué dice este principio? Sí. Bien, ya termino, me informan que me quedan 5 minutos. Este principio señala que ante la falta de evidencia o de certeza científica sobre una determinada actividad, si puede ser o no riesgosa esta actividad, debe evitársela. En resumen, el principio precautorio se activa cuando existe falta de certeza sobre el daño que puede producir al ambiente o a los animales, en este caso, una determinada actividad. Lo novedoso, como para no alargar mucho el comentario, lo novedoso de esta sentencia es que la Corte aplica el principio precautorio relacionándolo con la sintiencia. Y el razonamiento que tiene es el siguiente. La Corte entiende que al no existir certeza científica respecto de la capacidad de sentir de los peces, debía estarse por la sintiencia y, en consecuencia, declararse inconstitucional la pesca deportiva. Es decir, que ante la falta de certeza de si una determinada especie de animales tiene sintiencia o no, la Corte entiende que debe estarse por la sí sintiencia, sería. En caso de duda, estarse por la sintiencia. Indubio pro sintiencia. Por eso yo entiendo que acá estamos ante el nacimiento de lo que podría ser un nuevo principio exclusivo del derecho animal y sumamente útil. Bueno, quienes estén interesados en este tema, les puedo facilitar un artículo que publiqué hace poco sobre esto, donde lo desarrollo un poco más porque por una cuestión de tiempo ya tengo que ir terminando. Como para resumir, entiendo que estamos frente al nacimiento de un nuevo principio del derecho animal y que resulta sumamente importante. Y en definitiva, los principios van a ser herramientas sumamente importantes para construir, para seguir construyendo y para robustecer a esta joven rama del derecho que es el derecho animal. Bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Les voy a dejar después mi correo y los datos del Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina. Y bueno, agradezco nuevamente a todos y no los retengo más. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Rosa. Muchísimas gracias por su exposición. Tenemos una pregunta del público para usted. Dice así: ¿de qué manera la sentencia de Estrellita sirve para cambiar la realidad legal de otros países en referencia a la defensa de los derechos de los animales? Bueno, entiendo que la sentencia es sumamente útil, por eso decía que mi conclusión es que nos deja un saldo positivo. Entiendo que algunos de los principios que se dan en el desarrollo de la sentencia pueden y deben ser usados en el litigio animal, que es litigio estratégico. Me parece que implícitamente se hace referencia al principio de progresividad, que es un tema que tenemos que tener muy presente. Además, bueno, esta aclaración que hace la sentencia sobre la legitimación activa de los animales. En Argentina estamos justamente con un tema para el que nos sirve mucho este razonamiento, porque se ha presentado la especie yaguareté con un amparo ambiental, un amparo colectivo, ante la Corte Suprema de Justicia, bueno, reclamando ciertas cosas que tienen que ver con los desmontes y sobre todo
diciendo que se debe garantizar su derecho a existir. Entonces, bueno, la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver en estos próximos meses sobre esa sentencia y, en primer lugar, va a tener que decidir si el colectivo de los yaguaretés está efectivamente legitimado para presentarse ante el tribunal para reclamar por sus derechos, y me parece que en esto la sentencia de Estrellita es clara y sumamente valiosa. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Elisa Rosa por su exposición. Muchísimas gracias, un aplauso por favor para ella. Muchas gracias.